Lesión celular, muerte celular y adaptaciones. Introducción a la patología, visión general, al estrés y estímulos nocivos. Adaptaciones celulares al estrés como hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. Visión general de la muerte y la lesión celulares, causas de la lesión celular, morfología de la lesión celular y tisular, lesión reversible, necrosis, patrones de la necrosis tisular, respuestas subcelulares a la lesión, mecanismos de la lesión celular, como depresión de ATP, daño mitocondrial, aflujo de calcio, acumulación de radicales libres derivados del oxígeno como estrés oxidativo, defectos de la permeabilidad de la membrana, daño del ADN y proteínas. Ejemplos de lesión celular y de necrosis: lesión isquémica e hipóxica, lesión por isquemia o reperfusión, lesión química tóxica. Apoplasias, causas, mecanismos, ejemplos: acumulaciones intracelulares, calcificación patológica, envejecimiento celular. Introducción a la patología. Traducida literalmente, la patología es el estudio o logos de la enfermedad. Pathos es una disciplina que conecta la práctica clínica a la ciencia básica e implica la investigación de las causas, etiología de la enfermedad, así como los mecanismos subyacentes patogénicos que dan lugar a los signos y síntomas de presentación del paciente. Los patólogos utilizan una variedad de técnicas moleculares, microbiológicas e inmunológicas para comprender los cambios bioquímicos, estructurales y funcionales que producen en las células, tejidos y órganos. Para obtener los diagnósticos y el tratamiento, los patólogos identifican los cambios en el aspecto microscópico y macroscópico, morfología de las células y los tejidos, y las alteraciones bioquímicas en los líquidos orgánicos como la sangre y orina. Tradicionalmente las disciplinas se dividen en anatomía patológica general y sistémica. La primera se centra en las respuestas celulares y tisulares fundamentales a los estímulos patológicos, mientras que la última examina las respuestas particulares de órganos especializados. Entonces, la patología general se centra en las respuestas celulares. En este libro se describen en primer lugar los principios básicos de la anatomía patológica general y a continuación los procesos de las enfermedades específicas en los órganos individuales. General, respuestas celulares y tisulares, y la sistémica solamente órganos especializados. Visión general de las respuestas celulares al estrés y a los estímulos nocivos. Las células participan activamente en su medio ambiente, ajustando de modo constante su estructura y función para acomodarse a las demandas cambiantes y a los diversos tipos de estrés celular. Las células tienden a mantener su medio intracelular dentro de una gama más bien estrecha de parámetros fisiológicos, es decir, mantienen una homeostasia normal. Cuando las células se encuentran con diversos tipos de estrés o estímulos patológicos, pueden sufrir adaptación, alcanzando un nuevo estado de equilibrio y preservando la viabilidad y la función. Las principales respuestas adaptativas son hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Si se supera la capacidad de adaptación o si el estrés externo es inherentemente nocivo, se produce una lesión celular, como la figura 1, la célula normal, homeostasia. El estrés aumentado de la demanda se adapta o puede tener incapacidad, y por estímulo lesivo puede haber una lesión. Puede ser reversible con un punto de reversibilidad a necrosis o alteraciones subcelulares, o la lesión puede progresar a apoptosis, estadios en la respuesta celular al estrés y a los estímulos nocivos. Dentro de ciertos límites la lesión es reversible y las células vuelven a su estado basal estable. Sin embargo, un estrés intenso o persistente da lugar a una lesión irreversible y a la muerte de las células afectadas. La muerte celular es uno de los acontecimientos más cruciales en la evolución de la enfermedad de cualquier tejido o órgano. Se produce como consecuencia de diversas causas como son isquemia, ausencia de flujo de sangre, infecciones, toxinas y reacciones inmunitarias. La muerte celular es también un proceso normal y esencial en la embriogénesis, el desarrollo de los órganos y en el mantenimiento de la homeostasia. Las relaciones entre las células normales adaptadas y lesionadas de modo reversible e irreversible están bien ilustradas por las respuestas del corazón a los diferentes tipos de estrés, como la figura 1.2. Aquí, relación entre células miocárdicas normales adaptadas, lesionadas de modo reversible y muertas. La adaptación celular aquí ilustrada es la hipertrofia. El tipo de lesión reversible es la isquemia
y la lesión irreversible es la necrosis coagulativa isquémica. En el ejemplo de la hipertrofia miocárdica inferior izquierda, la pared ventricular izquierda tiene un grosor de mayor de 2 centímetros, normalmente 1 a 1,5 centímetros. El miocardio lesionado de modo reversible muestra efectos funcionales sin cambios microscópicos al microscopio óptico o cambios reversibles en la hinchazón celular y el cambio graso aquí mostrados. En la muestra con necrosis inferior izquierda, el área clara transmural de la parte posterior lateral del ventrículo izquierdo representa un infarto miocárdico agudo. Las tres secciones transversales han sido teñidas con cloruro de trifeniltetrazolio, sustrato enzimático que tiñe el miocardio viable de color fucsia. La ausencia de tinción se debe a pérdida enzimática después de la muerte celular. Aquí arriba vemos el miocito normal con adaptación, que es la respuesta a un aumento de la carga, como en la hipertensión, y el miocito que responde con una adaptación como hipertrofia del tamaño muscular. La lesión celular también puede ser el miocito lesionado de modo reversible y puede progresar a muerte celular. Esto sucede, por ejemplo, en el tipo de trabajos. El miocardio es sometido a una mayor carga persistente como la hipertensión o con una válvula estenótica, se adapta sufriendo un proceso de hipertrofia, aumento de tamaño de las células individuales y en último término de la totalidad del corazón para generar la mayor fuerza contráctil requerida. Si el aumento de la demanda no se ve aliviado o si el miocardio se ve sometido a una disminución del flujo sanguíneo y isquemia por una arteria coronaria ocurrida, las células musculares pueden sufrir lesión. El miocardio puede lesionarse de modo reversible si el estrés es ligero o si la oclusión arterial es incompleta o suficientemente breve, o puede sufrir una lesión irreversible, infarto después de una oclusión completa o prolongada. Obsérvese también que los tipos de estrés y de lesión afectan no solo la morfología, sino también el estado funcional de las células y los tejidos. Así, los miocitos lesionados de modo reversible no están muertos y pueden parecerse morfológicamente a los miocitos normales. Sin embargo, de modo transitorio no son contráctiles y por consiguiente incluso una lesión puede tener un impacto clínico letal. Que una forma de estrés específica induzca adaptación o cause una lesión reversible o irreversible depende no solo de la naturaleza e intensidad del estrés, sino también de varias variables como son el metabolismo celular, el flujo sanguíneo y el estado nutricional. En este capítulo se describe primero cómo se adaptan las células a los tipos de estrés y a continuación las causas, mecanismos y consecuencias de diversas formas de daño celular agudo que incluyen la lesión celular reversible, alteraciones subcelulares y muerte celular. Para concluir, otros tres procesos afectan a las células y a los tejidos: acumulaciones intracelulares, calcificación patológica y envejecimiento celular. Adaptaciones celulares al estrés. Las adaptaciones son cambios reversibles en el número, tamaño o fenotipo, actividad metabólica o funciones de las células. Respuestas a los cambios en sus medios ambientales. Las adaptaciones fisiológicas suelen representar respuestas de las células a la estimulación normal por hormonas o sustancias químicas endógenas, por ejemplo, aumento de tamaño por inducción hormonal de la mama y del útero durante el embarazo. Las adaptaciones patológicas son respuestas al estrés que permiten a las células modificar su estructura y función y escapar así de la lesión. Tales adaptaciones pueden adoptar diversas formas. Hipertrofia. La hipertrofia es un aumento del tamaño de las células, lo que da lugar a un incremento del tamaño del órgano. Sin embargo, la hiperplasia se describe a continuación se caracteriza por un aumento del número de células. Dicho de otro modo, en la hipertrofia pura no hay nuevas células, solo células de mayor tamaño agrandadas por una mayor cantidad de proteínas estructurales y organelas. La hiperplasia es una respuesta adaptativa de las células capaces de replicación, mientras que la hipertrofia se da cuando las células son incapaces de dividirse. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y está causada por una mayor demanda funcional o por una estimulación hormonal específica. La hipertrofia y la hiperplasia pueden ocurrir también juntas y evidentemente ambas dan lugar a un órgano con aumento de volumen hipertrófico. Así, el agrandamiento fisiológico masivo del útero durante el embarazo se produce como consecuencia de una hipertrofia del músculo liso e hiperplasia del músculo. Hipertrofia fisiológica del útero durante el embarazo. El aspecto macroscópico de un útero normal a la derecha y de un útero grávido a la izquierda que fue extirpado por hemorragia postparto. En vez de células musculares lisas pequeñas fusiformes de un útero normal, aparece con
con C, de donde hay células musculares lisas grandes, rechonchas y hipertrofiadas de un útero grávido B y C, tienen el mismo aumento. Sin embargo, las células musculares estriadas, tanto el músculo esquelético como el corazón, pueden sufrir solo hipertrofia en respuesta a un aumento de la demanda, porque en el adulto tiene una capacidad limitada para dividirse. Por consiguiente, el levantador de pesas entusiasta puede llegar a desarrollar un físico torneado solo por hipertrofia de las células musculares esqueléticas individuales inducidas por el aumento del trabajo. Entre los ejemplos de hipertrofia celular patológica figura el aumento del volumen cardíaco que produce con hipertensión o valvulopatía aórtica. Los mecanismos que inducen hipertrofia cardíaca implican al menos dos tipos de señales: desencadenantes mecánicos como la distensión y desencadenantes tróficos como la activación de los receptores alfa-adrenérgicos. Estos estímulos accionan vías de transducción de señales que llevan a la inducción de un número de genes que a su vez estimulan la síntesis de numerosas proteínas celulares, como son los factores de crecimiento y proteínas estructurales. El resultado es la síntesis de más proteínas y miofilamentos por célula, que consiguen un mejor rendimiento y por tanto un equilibrio entre la demanda y la capacidad funcional de la célula. También puede haber un cambio de las proteínas contráctiles de formas adultas o fetales o neonatales. Por ejemplo, durante la hipertrofia muscular, la cadena pesada de alfa-miosina es sustituida por la forma beta de la cadena pesada de miosina, que tiene una contracción más lenta y más económica desde el punto de vista energético. Cualesquiera que sean los mecanismos exactos de la hipertrofia, se alcanza un límite y pasado este, el agrandamiento de la masa muscular no puede compensar ya la mayor carga. Cuando sucede esto en el corazón, se producen varios cambios degenerativos en las fibras miocárdicas, de los que los más importantes son la fragmentación y la pérdida de elementos miofibrilares contráctiles. No están del todo comprendidas las variables que limitan la hipertrofia continuada y que causan los cambios regresivos. Puede haber limitantes finitos de la vasculatura para abastecer de modo adecuado a las fibras agrandadas de las mitocondrias para producir adenosin trifosfato, o de la maquinaria biosintética para proporcionar las proteínas contráctiles u otros elementos citoesqueléticos. El resultado neto de estos cambios es la dilatación ventricular y, en último término, insuficiencia cardíaca, secuencia de acontecimientos que ilustran cómo una adaptación al estrés puede progresar a una lesión celular funcional. Hiperplasia, tal como se ha descrito anteriormente, se produce hiperplasia si la población celular es capaz de replicación. Puede producirse con hipertrofia y con frecuencia o respuesta a los mismos estímulos. La hiperplasia puede ser fisiológica o patológica. Los dos tipos de hiperplasia fisiológica son la hiperplasia hormonal, ejemplificada por la proliferación del epitelio glandular de la mama femenina en la pubertad y durante el embarazo, y la hiperplasia compensadora, es decir, la que se produce cuando una porción de tejido se elimina o está enferma. Por ejemplo, cuando se realiza una resección parcial del hígado, la actividad mitótica en las células restantes comienza ya a las 12 horas, restableciendo la carga del peso normal del hígado. Los estímulos para la hiperplasia en este marco son factores de crecimiento polipeptídicos producidos por los hepatocitos remanentes, así como por las células no parenquimatosas del hígado. Después de la restauración de la masa hepática, varios inhibidores del crecimiento desconectan la proliferación celular. La mayoría de las formas de hiperplasia patológica están causadas por la estimulación excesiva de tipo hormonal o de factores de crecimiento. Por ejemplo, después de un periodo menstrual normal hay un brote de proliferación epitelial uterina que normalmente se halla regulada de modo muy ajustado, estimulada por hormonas hipofisiales y estrógenos ováricos e inhibida por la progesterona. Sin embargo, si se altera el equilibrio entre el estrógeno y la progesterona, se produce una hiperplasia endometrial, causa común de un sangrado menstrual anormal. La hiperplasia es también una respuesta importante de las células del tejido conjuntivo en la cicatrización de heridas, en la que los fibroblastos proliferantes y los vasos sanguíneos ayudan a la reparación. En este proceso, los factores de crecimiento se producen por los leucocitos en respuesta a la lesión y por células de la matriz extracelular. La estimulación por factores de crecimiento se halla también implicada en la hiperplasia, que se asocia con ciertas infecciones víricas, por ejemplo los papilomavirus causan verrugas cutáneas y lesiones en las mucosas compuestas de masa de epitelio hiperplásico. Aquí los factores de crecimiento pueden estar producidos por el virus o por las células infectadas. Es importante observar que todas estas situaciones el proceso hiperplásico permanece controlado. Si se cede de la estimulación hormonal o de los factores de crecimiento, desaparece la hiperplasia. Es esta sensibilidad a los mecanismos reguladores normales lo que distingue a las hiperplasias patológicas benignas del cáncer, en el que los mecanismos de control de crecimiento se vuelven desregulados o inefectivos. No obstante, la hiperplasia patológica constituye un suelo fértil en el que a la larga puede surgir la proliferación cancerosa.
Así, los pacientes con hiperplasia del endometrio tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer endometrial y ciertas infecciones por papilomavirus predisponen a cánceres cervicales. Atrofia. Se conoce como atrofia la reducción en el tamaño de la célula por la pérdida de sustancia celular. Cuando se ha afectado un número suficiente de células, el tejido o el órgano entero disminuye de tamaño volviéndose atrófico. Como en la figura 1.4. Debe subrayarse que aunque las células atróficas pueden tener una función disminuida, no están muertas. La causa de atrofia incluye una disminución de la carga de trabajo, por ejemplo, inmovilización de un miembro para permitir la curación de una fractura, pérdida de inervación disminuida de la irrigación, nutrición inadecuada, pérdida de la estimulación endocrina y envejecimiento, atrofia senil. Aunque algunos de estos estímulos son fisiológicos, por ejemplo, la pérdida de estimulación hormonal en la menopausia, y otros patológicos, por ejemplo, desnervación, los cambios celulares fundamentales son idénticos, representan una retirada de la célula a un menor tamaño en el que la supervivencia es aún posible. Se logra un equilibrio entre el tamaño celular y disminución de la irrigación, nutrición o estimulación trófica. La atrofia es el resultado de la síntesis de proteínas, el aumento de la agregación de proteínas en las células. Disminuye la síntesis de proteínas por una reducción de la actividad metabólica. De degradación de las proteínas celulares se produce principalmente por la vía de la ubiquitina proteasoma. Una deficiencia de nutrientes y el desuso puede activar las ubiquitina ligasas que unen múltiples copias del pequeño péptido ubiquitina a las proteínas celulares. Atrofia. A. Cerebro normal de un adulto joven. B. Atrofia del cerebro de un varón de 82 años de edad con enfermedad aterosclerótica. La atrofia del cerebro se debe al envejecimiento y la disminución del riego sanguíneo. Obsérvese que la pérdida de sustancia cerebral estrecha esta pérdida estrecha las circunvoluciones y ensancha los surcos. Se han apartado las meninges de la mitad derecha de cada muestra para dejar al descubierto la superficie del cerebro. Decíamos que una deficiencia en nutrientes y el desuso puede activar la ubiquitina ligasas que unen múltiples copias del pequeño péptido ubiquitina a las proteínas celulares y considerar como objetivo estas proteínas para su degradación en los proteosomas. Se cree también que esta vía es responsable de una proteólisis acelerada observada en una variedad de estados catabólicos, entre ellos la caquexia por cáncer. En muchas situaciones la atrofia se acompaña también de un aumento de la autofagia, lo que da lugar a un aumento del número de vacuolas autofágicas. La autofagia, comerse a sí mismo, es el proceso por el cual las células inanes comen sus propios componentes con el fin de encontrar nutrientes y sobrevivir. Más adelante se describe este proceso. Metaplasia. La metaplasia es un cambio reversible en el que un tipo de célula adulta, epitelial o mesenquimatosa, es sustituido por otro tipo de célula adulta. En este tipo de adaptación celular, las células sensibles a un estrés particular son sustituidas por los tipos celulares más capaces de resistir el ambiente adverso. Se piensa que la metaplasia surge por una reprogramación genética de las células madres más que por transdiferenciación de las células ya diferenciadas. La metaplasia epitelial se ve ejemplificada por el cambio escamoso que produce en el epitelio respiratorio en los habituados a fumar cigarrillos, por ejemplo, como en la figura. Las células del epitelio, vamos a ver la figura. En la membrana basal, bueno, esta membrana basal es un esquema, el epitelio columnar ve una forma de las células y aquí pasó a una metaplasia escamosa, ha cambiado de forma. Aquí a la vista en el microscopio, ¿no? Vamos, aquí ven las diferencias. La metaplasia en el epitelio columnar a la izquierda y el epitelio escamoso a la derecha. Las células del epitelio columnar ciliadas normales de tráquea y bronquios son sustituidas focalmente o ampliamente por células epiteliales escamosas estratificadas. La deficiencia de vitamina A puede inducir también una metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio. El epitelio escamoso estratificado duro puede ser capaz de sobrevivir en circunstancias que el epitelio especializado más frágil no toleraría. Aunque el epitelio escamoso metaplásico tiene ventajas para la supervivencia, se pierden importantes mecanismos protectores como la secreción de moco y la eliminación de materias particuladas por los cilios. Por consiguiente, la metaplasia epitelial es una espada de doble filo. Además, las influencias que inducen la transformación metaplásica, si son persistentes, pueden predisponer a la transformación maligna del epitelio.
En efecto, en una forma común de cáncer de pulmón, la metaplasia escamosa del epitelio respiratorio coexiste con frecuencia con cánceres de células escamosas malignas. Se piensa que fumar causa inicialmente una metaplasia escamosa y los cánceres surgen posteriormente en algunos de estos focos alterados. No siempre es necesario que se produzca metaplasia en la dirección del epitelio columnar escamoso. En el reflujo gástrico crónico, el epitelio escamoso estratificado normal de la parte inferior del esófago puede sufrir una transformación metaplásica a epitelio columnar de tipo gástrico o intestinal. También puede producirse metaplasia en las células mesenquematosas, pero menos claramente como respuesta adaptativa. Por ejemplo, en ocasiones se forma hueso en tejidos blandos, sobre todo en focos de lesión. Resumen: adaptaciones celulares al estrés. Hipertrofia, aumento del tamaño de células y del órgano, con frecuencia en respuesta a una mayor carga de trabajo, inducida por estrés mecánico y por factores de crecimiento. Se producen tejidos incapaces de división celular. Hiperplasia, aumento del número de células en respuesta a hormonas y otros factores de crecimiento. Se producen tejidos cuyas células son capaces de dividirse. Atrofia, disminución del tamaño celular y del órgano como consecuencia de una disminución del aporte de nutrientes o por desuso. Se asocia con una disminución de la síntesis y con una mayor degradación proteolítica de las organelos celulares. Y la metaplasia, fenotipo de las células diferenciadas, con frecuencia cambian en respuesta a irritación crónica que se hace que las células sean más capaces de resistir el estrés. Por lo general, inducida por una vía de diferenciación alterada de las células madres tifolares, pueden dar lugar a disminución de funciones o una mayor propensión a la transformación maligna. Visión general y muertes celulares. Tal como se describe en el principio del capítulo, se produce lesión celular cuando las células son más sometidas a estrés de modo tan intenso que ya no son capaces de adaptarse, o cuando son expuestas a agentes inherentemente dañinos o sufren anomalías intrínsecas. Diferentes estímulos lesivos afectan a varias vías metabólicas y organelos celulares. La lesión puede progresar a través de un estadio reversible y culminar en la muerte celular. Lesión celular reversible. En los estadios iniciales o en las formas leves de lesión, los cambios funcionales y morfológicos son reversibles y se elimina el estímulo dañino. En este estadio, aunque puede haber anomalías estructurales y funcionales significativas, la lesión típicamente no ha progresado a un daño grave de la membrana y a la disolución nuclear. Muerte celular. Con un daño continuado, la lesión se vuelve irreversible y en este momento la célula ya no puede recuperarse y muere. Hay dos tipos de muerte celular: necrosis y apoptosis, que difieren en su morfología, mecanismos y funciones en la enfermedad fisiológica. Cuando el daño en las membranas es intenso, las enzimas escapan fuera de los lisosomas, penetran en el citoplasma y digieren la célula, lo que da lugar a la necrosis. Los contenidos celulares salen también a través de la membrana plasmática dañada y desencadenan una lesión en el huésped de inflamación. La necrosis es la vía principal de muerte celular en las lesiones más comunes, como en las resultantes de isquemia, exposición a toxinas, diversas infecciones y traumatismos. Cuando una célula carece de factores de crecimiento, cuando se daña el ADN de la célula, las proteínas sin posibilidad de reparación, la célula se mata a sí misma mediante otro tipo de muerte denominada apoptosis, que se caracteriza por disolución nuclear sin una pérdida completa de la integridad de la membrana. La apoptosis es un tipo de muerte celular activa dependiente de energía con una regulación muy ajustada que se observa en algunas situaciones específicas. Mientras que la necrosis es siempre un proceso patológico, la apoptosis sirve en muchas funciones normales y no necesariamente se asocia a una lesión celular patológica. Más adelante en este capítulo se describen las características morfológicas de los mecanismos y la significación de estas dos vías de muerte. Para terminar, vamos a ver las figuras de tabla, características de la necrosis y la apoptosis. Vamos a ver la característica y en la necrosis primero, donde muere naturalmente, y la apoptosis, donde es casi como un suicidio, ¿no? Apoptosis. Tamaño celular. La necrosis, aumento e hinchazón. En la apoptosis, el tamaño celular es reducido, retracción. En el núcleo, la pignosis, cariorexis o cariólisis, el núcleo desaparece. Sin embargo, en la apoptosis hay una fragmentación en fragmentos del tamaño de nucleosoma. En la membrana plasmática, en la necrosis, vamos a esperar el cursor. Está rota, y en la apoptosis intacta, estructura alterada, especialmente la orientación de los lípidos. La característica: contenidos celulares. Digestión enzimática puede salir de la célula, y aquí intactos pueden ser liberados en cuerpos apoptóticos. Inflamación adyacente frecuente, y acá
no hay inflamación. Papel fisiológico o patológico, invariablemente patológica, culminación de la lesión celular irreversible. Como frecuencia fisiológica media para eliminar células no deseadas, puede ser patológica después de algunas formas de lesión celular, especialmente daño del ADN. Y acá características celulares de la necrosis izquierda y apoptosis derecha. Bueno, aquí está al revés, porque acá vemos necrosis, está bien a la izquierda. Digestión enzimática y fuga de los contenidos celulares. Y en apoptosis vemos un cuerpo apoptótico, fagocitosis de células apoptóticas. Vamos a continuar después con causas de lesión celular.